Probablemente han oído hablar del Bitcoin, una moneda criptográfica que comenzó con Coding Gurus en 2009. Pero ¿saben cómo funciona? O una pregunta más simple, ¿cuál es la diferencia entre el Bitcoin y la moneda real? El programa de hoy tiene que ver con la criptomoneda y el Bitcoin, la llamada moneda del pueblo, y por qué surgió. El Bitcoin nació poco después de la crisis financiera de 2007 y 2008 como un activo financiero diferente para el comercio, pero ¿por qué necesidad surgió? Algunos dicen que el Bitcoin fue diseñado para aquellos que perdieron su confianza en el sistema financiero actual, regulado por gobiernos y bancos centrales. Es por eso que los banqueros y los financieros de la corriente principal creen que la idea de las criptomonedas es un fraude, como afirma Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan. Pero ¿la criptomoneda es buena o mala para la economía? ¿Reemplazará a la moneda real como el dólar o el euro? Cuando se habla de la moneda virtual se necesita definirla para luego profundizar en su función. Aquí tienen cómo es definida en un libro de texto. Una criptomoneda es una moneda digital que se crea y se gestiona a través del uso de técnicas avanzadas de cifrado conocidas como criptografía. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es un método de almacenamiento y transmisión de datos de una manera particular para que solo aquellos a quienes se dirigen los datos puedan leerlos y procesarlos. Esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Quién inventó el Bitcoin? Su nombre es Satoshi Nakamoto. No está claro si realmente él es el creador del Bitcoin. No obstante, nos surgen algunas preguntas serias. ¿Qué tiene que ver eso con la banca central o con Madeleine Albright de Estados Unidos y la muerte de 500.000 niños iraquíes a manos de Estados Unidos? Este es nuestro punto de partida esta semana. Satoshi around here somewhere in Tokyo? Yeah, I think I see him right there. Why did he disappear, you think? He undermined the ability of every single government on the entire planet to control the money supply. I see all these people like, yeah, nuke everybody in the Middle East and kill them all. And then they have the former Secretary of State, Madeleine Albright, on 60 Minutes, one of the most popular news shows in the U.S. And they ask her, they said, like, there's reports that more than 500,000 Iraqi children have died as a direct result of U.S. sanctions. And she looks back at her with a straight face and she goes, it was a really tough decision, but I think that it was worth it. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Worth murdering 500,000 kids? Because of what the government did, and I apologize for crying, but it just disgusts me from my core when I see government people murdering people around the world. It's not just theoretical, these are real people with real lives. And it's real people, and Bitcoin has the power to undermine everything they're doing to people around the world. And I'm sorry for shouting, but it just disgusts me what these people in government do. And they do it through central banking and through the control of the money supply, and Bitcoin takes that away from them. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%.
A raíz de la crisis financiera de 2007 y 2008, muchos inversores dejaron de confiar en el sistema financiero actual, regulado por los gobiernos y los bancos. Un año después, en 2009, Coding Gurus, que contemplaba la idea de los activos digitales, presentó la criptomoneda, un medio de intercambio descentralizado que era más seguro. The specific reason why Bitcoin was created was to get outside the scope of these central institutions. La razón concreta por la que se creó el Bitcoin fue para estar fuera del alcance de estas instituciones centrales, recortes bancarios, porque como sabemos, en 2007 y 2008 se produjo un colapso financiero y durante esta crisis financiera hubo mucha gente que perdió su dinero porque dependía estrictamente de su confianza en los bancos centrales y los gobiernos. Y esto provocó un gran problema, por lo que no resulta de nada sorprendente el hecho de que el Bitcoin y las criptomonedas surgieran o se fusionaran como consecuencia de todo esto. Esto alejó el sistema financiero de las manipuladoras manos de los bancos centrales y de las instituciones financieras estables. Desde entonces se han creado miles de criptomonedas, pero solo una, concretamente el Bitcoin, ganó gran popularidad. En realidad existe una teoría de la conspiración sobre que el Bitcoin fue ideado por los globalistas para que todos puedan acceder al sistema en línea y monitorearlos fácilmente en la red. Sin embargo, de hecho, el Bitcoin es la respuesta a todo eso debido a que la criptomoneda y el Bitcoin pueden ocultarse de forma muy fácil. Especialmente se puede ir del Bitcoin a otras criptomonedas como Monero o Dash u otras similares sin que sean monitoreadas y luego volver al Bitcoin. Una investigación de 2017 de la Universidad de Cambridge arroja que hay unos 6 millones de usuarios únicos que usan una billetera de criptomonedas y en su mayoría emplean el Bitcoin. Se llama Bitcoin por los Bitcoins, empezaron a hacer como una broma y dije, bueno, por ahí podríamos implementarlo, ¿no? El medio de pago este. Entonces nos pusimos a investigar sobre la moneda y decidimos en diciembre del año pasado implementar la posibilidad también de pagar con Bitcoins. Y la verdad que nos gustó mucho porque las transferencias, o sea, de dinero se hacen de manera instantánea. Cuando nos iniciamos, creo que 95 al 99% de nuestros clientes eran especulativos. Pero durante el 2014 sucedió algo distinto. Y es que empezó a aparecer gente que estaba dándole un uso al Bitcoin para trabajar. El Bitcoin fue inventado por un programador desconocido o un grupo de programadores bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Una de las diferencias entre el uso del Bitcoin y el uso regular de dinero en Internet es que el Bitcoin puede ser utilizado sin la necesidad de estar vinculado a un tipo de identidad del mundo real. Esa es una razón por la cual los bancos centrales han endurecido aún más las regulaciones financieras, lo que a su vez ha llevado a un aumento en el valor del Bitcoin. We want to find out if there is a market for Bitcoins in Switzerland, so we want to test it together with RePay for 2 years. We provide ticket machines as a distribution channel, and we'll see how it works here in Switzerland. El precio del Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $11.000 estadounidenses a finales de noviembre, un precio 4 veces superior al del pasado mes de agosto. Actualmente un Bitcoin se está comerciando en torno a los $10.500 estadounidenses. ¿Qué es el Bitcoin? Es la primera forma descentralizada de moneda virtual. Eso significa que se usa en lugar de las monedas normales o de las tarjetas de crédito. Como se dice, le ha quitado fuerza al dólar virtual. The US dollar has gone from being worth $1 to now being worth about 4 cents. So that's, 96% of its original value. And it's a direct result of government control. El Bitcoin ha ganado mayor aceptación en las compras en línea sin pasar por los bancos tradicionales. ¿Se han preguntado alguna vez acerca del papel del gobierno y de los impuestos en un mundo de criptomonedas? En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos trata los ingresos o ganancias de la venta de una moneda virtual, como el Bitcoin, como un activo de capital sujeto a impuestos siempre y cuando el activo se mantenga durante un periodo superior a 12 meses. Estas tasas de impuestos son bastante altas. El Servicio de Impuestos Internos anunció tasas de impuestos del 15% o del 20% sobre los ingresos. Pero, ¿esto crea un entorno financiero favorable?
Aún así, es una forma en la que los gobiernos generan ingresos. Aquí pueden ver el potencial de la cantidad de ingresos que pueden generar los gobiernos. Esto pone el valor de las criptomonedas y Bitcoin en perspectiva. Muestra cómo la cuota del mercado de las monedas criptográficas puede crecer mucho más. El uso generalizado de las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, generó preocupaciones entre los banqueros y los gobiernos que prácticamente habían perdido el control sobre los nuevos medios de intercambio. El estado legal del Bitcoin varía sustancialmente de un país a otro, aún no está definido o cambia en muchos de ellos. Creo que los que piensan que el Bitcoin es algo de los globalistas están completamente equivocados. Pienso de hecho que es la respuesta a lo que los globalistas quieren, y creo que lo que quieren es una criptomoneda segura, una que sea administrada por ellos al 100%, que sea de su propiedad para mantener cosas como la inflación y cosas por el estilo que, a diferencia de los Bitcoins, serán exactamente iguales a la moneda real, pero en línea. Y de esa manera definitivamente podrán monitorear por completo todas las transacciones con gran facilidad, además de grabar impuestos. La única respuesta a todo esto para obtener una visión de esto es usar cosas que no estén en línea, como el oro y la plata, o emplear cosas como el Bitcoin, pero hay que tener cuidado en cómo usarlo. En 2002, el Banco Central Europeo definió la moneda virtual como un tipo de dinero digital, sin leyes, que generalmente son aprobadas, controlado por su desarrollador y aceptado entre los miembros de la comunidad virtual. Por separado, en 2003, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo definió como un medio de intercambio que opera en algunos entornos como la moneda, pero que no es como el dinero real. Ahora es posible que otro tipo de criptomoneda pueda convertirse en una divisa de reserva mundial. Es algo de lo que han hablado los grandes economistas como Doug Casey. La posibilidad de que surja un Fedcoin o un Goldcoin. Algunos países ya lo están debatiendo. Por ejemplo, Rusia ha estado hablando recientemente acerca de crear una criptomoneda con el propósito de ser una nueva moneda de reserva o divisa. El Banco de China, sin embargo, niega la naturaleza del Bitcoin como moneda. A los ojos del gobierno chino, el Bitcoin es un bien virtual especial que no tiene un estatus legal como moneda y no debe usarse como moneda en el mercado porque no es emitido por una autoridad monetaria. You know, what the Chinese authorities have decided is to just ban the initial offering of Bitcoins. And I think that they've done that on the basis of the analysis that it was at least strongly dominated by, speculation and Ponzi-like schemes. A diferencia de Estados Unidos y China, Alemania considera que el Bitcoin es un activo financiero y obliga a sus propietarios a pagar impuestos. Para algunas personas, como los venezolanos, que están experimentando una escasez de dinero en efectivo, y en China, donde el gobierno ha restringido el flujo de capital hacia afuera del país, el Bitcoin supone una opción para transferir dinero en efectivo. Sí, al igual que cualquier cosa que los burócratas en el Congreso quieren grabar y extorsionar a todos para ganar tanto dinero como les sea posible. Y por supuesto, mucha gente ha ganado mucho dinero con el Bitcoin. Por supuesto y definitivamente intentan hacerlo, y eso es lo que hacen. Es una organización criminal que extorsiona a la gente en los Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos, el gobierno de Estados Unidos y la CIA son los principales enemigos del pueblo estadounidense, pues graban todo tipo de impuestos falsos dentro de los Estados Unidos. Pero sí, eso definitivamente intentará atacarlo tanto como pueda. Criptomoneda y su estrella, Bitcoin. Bitcoin. All the rage, but what the hell is it? Una moneda, una palabra, pero a costa del mercado financiero mundial. Bitcoin could be a microeconomic miracle worker, and it could be a macroeconomic wrecking ball. ¿Pero qué piensan las personas famosas al respecto? Bitcoin is better than currency. There's a big industry around Bitcoin. Bitcoin is a remarkable cryptographic achievement. It is a huge deal.
It's a huge, huge, huge deal. ¿Qué hay de los bancos? ¿Tienen los días contados? It's not really the central banks that are the problem. I mean, they're part of the problem, but the real problem is that we've given the parents great money. The Federal Reserve, on balance, does not help the economy. On balance, it hurts the economy. El Bitcoin es una innovación que surge a partir de la expansión de Internet, pero tiene sus propias caídas. A mediados de mayo, innumerables personas en todo el mundo fueron atacadas por un programa malicioso que bloqueó sus ordenadores y les exigía dinero para su desbloqueo. Los atacantes recibieron miles de dólares en forma de Bitcoins. Dado su anonimidad y sencillez, el Bitcoin es adorado por los delincuentes. Los banqueros y los financieros convencionales creen que la idea de las criptomonedas es un fraude. El jefe de JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, tachó al Bitcoin de fraude. Dijo que despediría a cualquiera de sus empleados que hiciera negocios con el Bitcoin. It's just not going to happen. I mean, you're wasting your time. So you think they when the DOJ calls someone up and says that's an illegal currency and it's against the laws of the United States of land, if you do it again, we'll put you in jail, it's over. So you really there's no issue. There will be, this is my personal opinion, there will be no real non-controlled currency in the world. There's no government that's going to put up with it for long. It's kind of cute now. You know, a lot of the senators in Congress will say, I support Silicon Valley innovation. There will be no currency that gets around government controls. Anybody here want to take an opposite view? The technology will be used. It may even be used to transport currency. But it will be US dollars. Bueno, todo el sistema bancario en sí mismo es un fraude. La banca de reserva fraccional es el principio más importante del sistema bancario en lugares como Estados Unidos y en todo el sistema financiero occidental, y eso es un fraude absoluto. Ahí es donde se les permite ganar mucho dinero como les da la gana, y esencialmente hacer lo que quieran con él. Todo el sistema es un fraude, incluida la Reserva Federal, que es otro fraude que no está permitido en la Constitución. En la Constitución de los Estados Unidos se supone que uno solo debe tener oro o plata como si fuera dinero. Entonces el sistema de la Reserva Federal es un fraude. Todo el sistema bancario es un fraude. Lo que dicen los banqueros importantes de que el Bitcoin puede ser usado fraudulentamente o por gente mala resulta bastante gracioso, especialmente si se considera que el dólar de Estados Unidos es la moneda más utilizada para cosas como el comercio de armas, que es llevado a cabo principalmente por personas como Hillary Clinton y Donald Trump, y cosas como incluso el narcotráfico, que mayormente es monitoreado por el sindicato criminal de Bush. Entonces, sobre el hecho de que posiblemente el Bitcoin puede ser utilizado para algunas cosas malas, definitivamente el dólar de Estados Unidos también se utiliza para muchas cosas malas que deberían tener un freno. Por otro lado, los partidarios de la criptomoneda dicen que el hecho de que algunos delincuentes utilicen el Bitcoin no daña su naturaleza. Algunos economistas dicen que el Bitcoin es el sistema monetario más transparente jamás creado. Financial Times indicó en un artículo que los estados trabajan duro para limitar la actividad ilegal con dinero respaldado por el Estado, como la prohibición de billetes de 500 euros por parte de la Unión Europea, pero no hacen nada para detener al Bitcoin. Todas las transacciones realizadas por una persona en Bitcoins son registradas en una base de datos conocida como cadena de bloques o blockchain, que es el mecanismo principal o la plataforma en la que vive una moneda virtual. Con la tecnología blockchain se pueden transferir fondos en cuestión de segundos. El hecho de que cada transacción sea totalmente anónima hace que sea aceptado por el público. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. I was the main part of it. Other people helped me. I didn't decide. I had people decide this matter for me. And they're making life difficult, not for me, but my friends, my family, my staff. I have staff here in London, I have staff overseas. And they want to be private. They don't want all of this to affect them. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration, I just want to be left alone.
Y ahora la pregunta de la semana. ¿Qué país optó por cerrar por completo los intercambios de criptomonedas? 1. China. 2. Estados Unidos. Y 3. El Reino Unido. La respuesta correcta es la 1. China. Los reguladores chinos cerraron los intercambios de criptomonedas en el país. Prohibieron el comercio de criptomonedas digitales y dijeron que lo hacían para controlar los riesgos financieros. China también dijo que los intercambios de criptomonedas se emplearon para el lavado de dinero y el financiamiento de entes criminales. A continuación les hablaremos más sobre las criptomonedas y las regulaciones y veremos si el Bitcoin está a punto de autodestruirse. También abordaremos por qué, a pesar de las advertencias, las criptomonedas siguen siendo populares pese a los riesgos que entrañan. Uno de los problemas más controvertidos con la criptomoneda es cómo controlarla, y ahí es donde entra la regulación. ¿Puede ser controlada por completo? La respuesta es un no rotundo. Parte de ello responde al hecho de que no se puede hacer debido a la naturaleza de todo el sistema. Eso ha llevado a muchos a concluir que el Bitcoin es en realidad un fraude, ya que circula en manos de muchos que quieren usarlo de manera fraudulenta. Además, puede tener un impacto negativo de muchas maneras en la economía, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero y de la economía sumergida. A medida que más consumidores se relacionan con el Bitcoin, también aumenta el número de quejas contra las compañías tecnológicas que ofrecen productos en moneda digital. El número de quejas sobre las monedas virtuales presentadas ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos aumentó de 7 el año pasado a una cifra de 425 para este año. Muchas de las quejas estaban relacionadas con las verificaciones de cuentas, la retirada de dinero y las transacciones en general. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну и кроме того, по криптовалютам не существует обеспечений. В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Pero eso significa la desaparición del Bitcoin en particular y de las criptomonedas en general. Bueno, la respuesta es no, de acuerdo con la jefa del Fondo Monetario Internacional, quien ha previsto el fin de la banca y el triunfo de la criptomoneda. Particularly for those who have not prepared for it. You know, when you look at a country like Kenya, for instance, where tax is being paid totally digitally, when you look at the way in which some civil servants are paid also totally electronically and without leakages in the system, as is the case in some of the developing countries. When I look at my own country, where all transactions between my compatriots and the Treasury Department is all now on digital support. I think there are massive changes taking place at the moment, which everybody needs to be attentive to. Would you ever buy any for yourself? No, I didn't, and it's too expensive for me at the moment. Muchos intermediarios tendrán que irse, todos los bancos tendrán que irse. Si el Bitcoin y las criptomonedas se convierten en divisas, pero no en divisas del Banco Central, sino en moneda natural del mercado libre, verás desaparecer todo el sistema bancario, incluidos todos los bancos centrales, por lo que verás el fin de todas las guerras porque son financiadas por los bancos centrales. Se dice que no fue una coincidencia el hecho de que el siglo XX fuera un siglo lleno de guerras y también fuera el siglo de la banca central. Entonces, si la gente común emplea el Bitcoin como si fuera dinero, veremos cómo desaparecen los bancos centrales.
La criptomoneda, en particular el Bitcoin, ¿qué historia se esconde realmente detrás? ¿Es realmente el futuro? No nos vayamos por las ramas. Dos de los principales propósitos para los que sirve el Bitcoin son las apuestas en línea y el lavado de dinero. No obstante, a medida que pasa el tiempo, más y más personas están empezando a descubrir, como MarketWatch dijo, la criptomoneda es la protección contra los estragos de la inflación y la desvalorización del dinero impuesto por los gobiernos pobres. Esto es todo por esta edición de Brecha Económica. No olviden escribirnos, nuestra información aparecerá en breve. Yo soy Mahtie Esmailpour, quien se despide con el resto del equipo hasta la próxima semana. Hasta luego.